Sí. Ok, entonces, plagas del orden Diptera. ¿Cómo era? ¿2 alas? ¿Qué características tenía el orden Diptera? ¿Eran 2 alas? 2 alas. Funcionales. 2 alas funcionales, ¿cierto? Ahí está la clave. Diptera, entonces, son individuos que tienen 2 alas funcionales. Son las alas que nosotros vemos para volar, porque las otras son para la dirección, ¿cierto? El segundo par de alas. ¿Qué metamorfosis tiene el orden Diptera? Holometábolos, ¿cierto? Holometábolos. Holometábolo, ¿cierto? ¿Qué significa? Luego larva va adulto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la característica dijimos que las larvas son carnívoras. ¿Cómo son las larvas? Son sin patas. Sin patas. ¿Cómo se escribía? ¿Qué es sin patas? El concepto de sin patas. Apoda. Sin patas. ¿Cierto? Y acá la característica de lo que dice ámbar, ¿cierto? Son larvas ápodas, pero sin una cabeza identificable. Por lo tanto, ahí la separamos de lo que vimos ayer, del orden Coleoptera, familia Herculionidae, que decíamos que eran sin patas, eran ápodas, pero con la cabeza claramente identificada. En este caso no son acéfalas, ¿verdad? Sino que tienen cabeza pero no se distinguen. No se distingue, sí. Ya no, Porque donde está el aparato bucal está la cabeza. ¿Ya? Aparato bucal. ¿Quién? El adulto, ¿cierto? Tiene esponjoso y la larva masticador, ¿cierto? Esos son, entonces, ¿cuál es el estado dañino dentro de La larva. La larva. Este es el estado dañino, los adultos no ocasionan daño y por lo tanto el control tendría que ir dirigido a las larvas, ¿ok? Eso como un pequeño resumen general y características generales de todas estas plagas que vamos a estar viendo. Y vamos a ver estas moscas minadoras, mosca de la semilla y mosca de la cebolla. Son las plagas que vamos a estar observando. Vamos a empezar con las moscas minadoras, que tienen una característica muy parecida, bueno, tienen la misma característica las larvas que la polilla del tomate y la polilla de la papa. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar, ¿cierto?, con una polilla? ¿Cómo podrían ustedes hoy día decirme y poder indicarme si lo que están viendo es una polilla del tomate o una polilla de la papa de una mosca minadora? Hacen el mismo, bueno, las dos se alimentan de mesófilo porque son minadoras. ¿Qué ustedes tendrían que ir a ver? El tamaño. Primero diferenciar las ápodas y las clopatas. Perfecto, ¿cierto? Miro la larva, abro y miro las patas. Si tiene patas verdaderas y tiene propatas, Lepidoptera. Si no tiene patas, Diptera. Diptera. Y eso es, así de sencillo, ¿ya? Es la forma más fácil. Lo segundo, que ahí uno tiene que afinar un poco más el ojo, es cómo es el daño. Fíjense que las dos hacen minas, pero en este caso, cuando es una polilla de la papa o es una polilla del tomate, puede ser que las dos son minadoras, las dos se alimentan del mesófilo de las hojas. El daño es mucho más general, más amplio. Entonces empieza tal vez como minas como individuales, pero después ya se come toda la lámina, el trozo, el área de la lámina foliar. Ajá. Yo le preguntar que el otro día aquí es daño y partieron la hoja y salía la larva. Claro. Vamos a ver, yo tengo hoy unas plantitas en mi casa que no quise que las arrancaran el otro día porque están llenas de esta plaga. Así que ojalá que el próximo lunes que vamos a estar viendo esto, podamos abrirla y ver la larva. Pero
estén. No las he mirado ni la quería ni tocar, así como para que estén muy dañadas. ¿Está la cámara? Pero No, la característica de una polilla es que el daño es muy amplio. En cambio, las larvas de la mosca minadora dejan las rutas. Se da cuenta que deja el camino muy claramente. Uno le podría hasta seguir el camino que hizo durante su alimentación. En cambio, en los lepidópteros, el área de alimentación es mucho más amplia, por tanto deja grandes zonas transparentes. ¿No se consume solamente la parte superficial de la hoja? No, el mesófilo. Siempre es el mesófilo. Las moscas minadoras, como la polilla del tomate, la polilla de la papa y las moscas minadoras, se alimentan del mesófilo de las hojas, dejando solamente intactas las cutículas, por eso se ve transparente la hoja. Perfecto, ¿cómo se diferencia una larva de Que tiene patas verdaderas y propatas. Y las dípteros no tiene presencia de patas. Ok. Vamos a empezar entonces con nuestra primera plaga, que es el minador de la papa. Las dos son, vamos a ver, en los dípteros hay dos géneros importantes, Liriomysa y Delia. En el caso Liriomysa, el género de Liriomysa son las moscas minadoras. Y en este caso, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Esta larva sin patas, ¿cierto? Y uno diría, hoy, ¿dónde está la cabeza? Parece que acá está la cabeza, pero ya sabemos que la zona más delgada es donde está la cabeza, por lo tanto es todo lo contrario. Acá está la cabeza y ya vendría siendo la parte más anal. Es una plaga que ataca el follaje, solo el follaje. Por lo tanto, vamos a ver en las hojas, vamos a ver estos caminos, estas rutas dentro de la hoja. ¿Por qué? Porque la hembra, que es una hembra de tonalidades amarillas y negras, estamos acostumbrados a ver las moscas de caseras, que son negritas, medias grises, ¿cierto? Estas tienen la particularidad de que son amarillas con algunas zonas negras. Y los ojos generalmente así como son más rojitos. Ellas lo que hacen, la hembra, incrusta el huevo en el mesófilo. Entonces con su ovipositor rompe la lámina foliar y deja el huevo en el mesófilo. De tal manera que cuando sale la larva empieza a alimentarse de este mesófilo. Es una plaga que, recuerden, solo atacan las hojas. Mi pregunta es, ¿se encuentra una larva por hoja? No, pueden encontrarse muchos. ¿Profesor, Sí. ataca solamente a la papa y el tomate o a la familia Solanaceae en sí? No, atacan, estos son los hospederos primarios, pero todo lo que es Solanaceae, gracias, las puede atacar. Sí. Pero estos son los dos hospederos primarios. Por eso es importante, por eso le hacía la diferencia, porque atacan papa y tomate. Y tenemos polilla de la papa y tenemos polilla del tomate. Entonces, en un mismo cultivo podemos tener las dos plagas. Podemos tenerlas. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo veo el daño? Bueno, si encuentro la larva, miro la larva y voy a saberlo. Y la segunda forma es de ver el patrón del daño. Si el patrón es de un área amplia, transparente, lepidópteros. Si veo el camino, porque es súper claro, deja el caminito hecho, díptero. ¿Ok? Así que... No se puede intervenir a todo, por ejemplo, la lepidoptera, como es túnel, la lepidoptera, como es anal de rango y la díptera es en túnel, la lepidoptera no puede pasar por los caminos que hizo una díptera Da lo mismo. Además que si se encuentran no se van a matar, no son caníbales, así que la verdad que pueden estar presentes las dos y sin ningún inconveniente. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, los caminos muy delineados, caminos muy marcados. Y acá vemos, ¿cierto?, los caminos pero somos capaces de ver los caminos de esta plaga. Entonces, minador de la papa. Solo la larva hace daño. Buenos días. Importante, en el minador de la papa, solo
la larva hace el daño. Buenos días. Entonces tenemos minador de la papa. Voy a hacer un, ¿cómo se llama? Un cuadrito aquí. Entonces, para el minador de la papa, los que llegaron, Alejandro, ok, el minador de la papa, entonces el daño lo genera, el estado dañino es la larva. ¿Por qué? Porque es la que hace esta galería. Entonces el daño son las galerías internas en la hoja. Solo eso. No ataca el fruto, no ataca nada. Solo un daño en la hoja. ¿Por qué le hago voy a hacer esta diferencia? Porque tenemos el primo hermano, que es Liriomyza guidobrensis, que en este caso se llama el minador de las chacras, que si se dan cuenta es muy parecido a lo anterior, una mosquita más pequeña que la mosca casera, pero también de tonos amarillos, con algunas zonas más oscuras, con los ojitos rojos. Y esta hembra, ahí fíjense el aparato bucal esponjoso de la hembra, y la larva, que también es una larva ápoda, ahí está la mandíbula, por lo tanto sabemos que está la cabeza. También hace exactamente el mismo daño la larva, y este es el daño. La hembra nuevamente ovipone en la lámina foliar y incrusta el huevito en la lámina foliar, y la larvita es la que comienza a alimentarse del mesófilo. Entonces aquí le voy a poner galería interna. Se alimenta del mesófilo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Liriomyza cuánto es? Liriomyza guidobrensis. Liriomyza guidobrensis, de Huidobro. Esta es nativa, es una especie nativa, ¿cierto? Sí, nativa, viene de Huidobro, por eso le pusieron, así que ahí ya podemos diferenciar. ¿Qué es lo que hace esta plaga? El daño, en este caso, la larva. ¿Ok? Siempre la larva, se le dijimos que iba a ser el dentado en los dípteros dijimos que la larva va a ser el estado dañino. Por lo tanto, la larva en ambos casos es el estado que principalmente hace el daño. Sin embargo, ¿cómo diferencio un Liriomyza guidobrensis de una Liriomyza quadrata? En que en el caso de la guidobrensis también la hembra adulta genera daños. ¿Y qué es el daño? Estas punteaduras blancas que ustedes ven acá. Cuando la hembra quiere alimentarse, lo que hace es que su ovipositor, que es puntiagudo, pincha la lámina foliar. Ahí se dan cuenta que están los hoyitos. La pincha y rompe las células. Al romper las células salen los líquidos los líquidos celulares, y ella con su esponjita succiona el contenido celular. Entonces, cuando yo tengo estos caminos, digo es Liriomyza. ¿Por qué? Porque las dos larvas de las dos Liriomyza hacen exactamente el mismo daño. Galerías en la lámina foliar al alimentarse el mesófilo, idéntico. Yo aquí no puedo saber si yo miro este daño, no puedo saber si es Liriomyza quadrata o Liriomyza guidobrensis. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Es el daño secundario que ocasiona guidobrensis por parte de la hembra. Yo veo estas perforaciones y digo, es la hembra la que necesita alimentarse y pincha con su ovipositor
La lámina foliar, los jugos celulares que salen al romperse la célula, ella después succiona eso y se alimenta. Por lo tanto, en el minador de las chacras, la larva es la que hace el daño principal, pero también la hembra adulta. No, no hace nada. Se alimenta de cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Ya? Pero la hembra acá es la que hace el daño. ¿Ambas se reproducen sexual? Todos los holometábolos se reproducen sexualmente. Su única forma. Los paurometábolos tienen la posibilidad de reproducirse por partenogénesis. ¿Ya? Con eso terminamos. Ah, y los daños, lo mismo. Entonces, le ponemos el daño a la larva, la galería, ¿cierto? Galerías en las hojas, pero la hembra tiene la posibilidad de hacer punteados punteados con su ovipositor. ¿Ok? Entonces se alimenta el contenido celular de esas células que reventó. Y así yo puedo diferenciarlo. Cambiamos. El segundo, estas dos son liriomisa. Y aquí empezamos con las dos delias. Dijimos que vamos a ver dos géneros. Liriomisa, que son las minadoras, y delias, que son moscas destructoras de. Las liriomisas están en la parte foliar, porque atacan el follaje. Las delias viven en el suelo. ¿Ya? La diferencia. Liriomisa son minadoras, por lo tanto, necesitan follaje. Viven en el follaje, la parte aérea. En cambio, delia es una plaga del suelo. Ellas viven en el suelo, desarrollan todo su ciclo en el suelo. ¿Para qué la? ¿El eliminador de las chacras se alimenta de los mismos cultivos que el eliminador de la papa? Sí, pero este es mucho más. Este es como principalmente las solanáceas y cucurbitácea, todo. La verdad que lechuga, acelga, todo lo que sean hojas, todas las hortalizas de hoja se hace. ¿Para qué la alas? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué las alas se quedan en el suelo? ¿O es por un tema de evolución? Porque los adultos tienen que copular y tienen que salir de la superficie. Es decir, las larvas, las pupas, puede volar la pupa y lo pasa en el suelo. ¿Ya? Y el adulto tiene que volar para poder copular, si no, no podría copular. ¿Ok? Entonces, acá vemos, esta es la mosca de la semilla, ¿qué creen de qué se alimenta? De bulbo. De semilla. De semilla. Ya, así de sencillo. Mosca de la semilla se alimenta de las semillas, es decir, de aquellos cultivos en los cuales ustedes tienen que hacer siembra directa. Cuando ustedes hacen una siembra directa, porotos, zapallos, sandía, lenteja, garbanzos, todos los cultivos que hagan ustedes siembra directa, que sea una semilla grande, por supuesto, ¿no? Si decimos lechuga, así como, no, o zanahoria, Los no. cereales, ¿no? No, son de hortalizas. ¿Ya? Bueno, pero el maíz sí, po. En este caso sí. De cualquier semilla grande que ustedes coloquen, la van a alimentar. ¿Qué es lo que hace la hembra? Obviamente vuelan, copulan, macho y hembra, y la hembra coloca los huevos directamente en el suelo. ¿Qué tipo de suelo? No es cualquier suelo. Un suelo rico en materia orgánica y húmedo. Es decir, un suelo que esté listo para recibir la semilla. Nosotros regamos, hicimos los trabajos en el terreno y esta hembra comienza a oviponer. Desde esos huevos que están ovipuestos en el suelo aparecen las larvas. Y ahí ustedes las pueden ver. Blanquitas, ¿cierto? Ahí está el aparato bucal.
y lleno el suelo de estas larvas. Estas larvas, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar la semilla y se van a alimentar completamente de la semilla, la destruyen, desaparece del suelo, ustedes no encuentran la semilla. Estas son las pupas, para que los reconozcan, las pupas de los dípteros. Yo siempre pienso, me la imagino como estas cápsulas que uno toma de los medicamentos, que son como cápsulas igual, son idénticas. Y ahí están, ¿se acuerdan que les dije que tenían como los cuernos anales el otro día? Aquí no se nota muy bien, pero acá siempre tienen los dos puntitos con los cuernitos anales que me dicen que es un díptero. El tamaño de los cuernos anales determina la especie o ¿Cómo? el tamaño de los cuernos anales, porque estos son más chiquititos que los que vimos en el laboratorio. Nunca te voy a fijar en los cuernos anales, porque no te pongas a ver esa parte. No, da lo mismo el tamaño de los cuernos anales, porque la verdad que no voy a ver nunca la pupa, pero aquí lo importante es que sepan reconocer la larva ápoda, recuerden, sin cabeza claramente identificable, suelos ricos en materia orgánica y húmedos. Esteban. ¿Todas las cuerdas anales tienen toda el agua? ¿Cómo? ¿Las cuerdas anales tienen toda el agua? Todas, sí. Eso nos permite reconocer cuál es el ano de la cabeza. Ok, ustedes siembran y esta plaga coloca los huevos, las hembras empiezan a colocar los huevos en el suelo, aparecen las larvas encuentran la semilla y rápidamente comienzan a alimentarse de ellas. ¿Y qué es lo que hacen? Destruirlas completamente. Ya destruyen la semilla, destruyen los órganos, si es una cebolla o un ajo, que es donde un bulbo, ¿cierto? También lo van a atacar, lo van a destruir completamente. Si la planta, si esa semilla ya empezó a germinar y ustedes ya empezaron a salir los cotiledones, lo más seguro es que se alimente de los cotiledones, pero fíjense, destruye el meristema, por lo tanto no van a tener plantas, no va a haber planta, porque si no hay semilla, no hay planta. ¿Qué me pasó? Yo nunca había, a mí me gustan mucho las hortalizas, por lo tanto me dedico a los frutales. Yo trabajo en laboratorios de crianza de enemigos naturales y siempre para el chanchito blanco, el enemigo natural de chanchito blanco se llama Cryptolemon montrosieri, nosotros lo reproducimos en zapallo, en este zapallo cacho que es el naranjito ese. Entonces siempre cuando uno hace este tipo de crianzas, uno se dedica a la producción de enemigos naturales, ¿cierto? Ese es el rol de uno. Pero los insumos, y en este caso el insumo principal, que es este zapallo cacho, cuando uno lo compra externamente, los productores lo fertilizan y siempre con exceso de fertilizante nitrogenado y todo lo demás. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que cuando el producto, este zapallo cacho, era producido tradicionalmente, nosotros veíamos que la cáscara era muy gruesa. Entonces queríamos establecer el chanchito blanco. Yo me decía, pero ¿cómo no va a crecer? No crece. Entonces le cuesta porque la cáscara es muy gruesa, entonces no era capaz de infectar el zapallo. Perfecto, siempre pasa eso. Murphy siempre actúa en contra nuestra. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que si nosotros generábamos y producíamos nuestros propios zapallos en forma más o menos orgánica, la verdad que el chanchito infectaba rápidamente el zapallo. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Producir zapallo. Yo sé producir Cryptolemus, pero los zapallos se lo hubiese dejado a la profesora Carolina, por supuesto. Ella quisiera sus zapallos. Bueno, pero tuve que hacerlo yo. ¿Y qué nos pasó en el huerto? Que hicimos, los chiquillos prepararon el terreno, se nos dieron instrucciones, preparen el terreno, los camellones, hicimos todo, la siembra, compramos la mejor semilla, comprar la semilla, todo, perfecto. Siembra lista, Francia está lista la siembra, ¿Cuándo va a empezar a emerger? No emergen.
no emergen. No emergen. No emergen. Y de repente así, una planta. Y así la hilera, no sé, de 80 metros, 5 plantas. Y estaban plantadas a 75 centímetros, así que por lo menos tenía que haber más, por lo menos 100 tendría que haber, y había 5 plantas. Después 20 plantas juntas, otros nada. Algo pasó. ¿Qué pasó? Vayan, entonces me decían, Francia, no salen las plantas, pero tendrían que haber salido, porque decía, Carolina, ¿cuánto se demora en germinar esta cuestión? No sé, pongámosle 20 días. Oye, pero llevo 40 días y no germinan estas semillas. Y entonces de repente, ¿no será que alguien las mató, las semillitas? ¿O mató las plantitas? Entonces le dije, mira, anda a la planta y empieza a escarbar. Escarba y ve si hay algo. Entonces escarba y me dice, oh, hay una cuestión, unos gusanos blancos acá. Y yo así, no. Gusano, mosca de la semilla. Semilla de zapallo, una gran semilla, grande. Completamente perdimos el 80% de las plantas. Eso significó retrasarnos más de un mes. Porque ¿qué? Tuvimos que volver, tuvimos que aplicar. Tuvimos que esperar que se pasara el tiempo que yo podía poner una semilla, porque no es llegar y colocar una semilla, tengo que dejar un periodo de tiempo, colocar la semilla y esperar. Así que hubo un sector que realmente los zapallos salieron atrasados, los últimos zapallos ya no salieron, fue un lío. Así que al otro año, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hicimos? Primero, aplicarlo. Claro, hicimos una súper buena preparación del terreno, dimos vuelta a todo, hicimos aplicaciones directamente al suelo y recién ahí colocamos nuestra semilla. Un éxito rotundo, tuvimos zapallos pero hasta para regalar, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Si uno no sabe lo que puede estar en el suelo, podemos perder la producción. Yo digo, perdimos. Nosotros tuvimos 20%, tuvimos que ir igual a comprar, después igual a hacer las mismas compras. Entonces, esta plaga es destrucción. Aquí pierden las plantas. Ya en los liriomisa bajamos un poco la capacidad fotosintética, pero cuando yo me ataca una mosca de la semilla, no tengo producción. La verdad es que puedo perder gran parte de la producción porque no tengo plantas. Destruye completamente las semillas y las plantas que pudieran salir van a salir completamente con los cotiledones rotos, deformes, y eso no tiene vida. La verdad que uno generalmente va, mete todo y vuelve a hacer una siembra nueva. Esto es, bueno, y lo que no se dañó, lo que no terminó dañado por la plaga, entran patógenos secundarios y terminan destruyendo completamente esa estructura. Acá el ataque es, en el caso de la mosca de la semilla, muy sencillo. Entonces el estado es la larva, solo la larva, y el daño es la destrucción, ¿cierto?, de la semilla. Por lo tanto, no produce. Profe, ¿qué se podría dar como resultado una simbiosis? ¿Qué? Como patógenos se puede vivir en asociación. Pero la simbiosis es una interacción que dos poblaciones viven en interacción. Acá la presencia del patógeno es oportunista nomás. Encuentra una herida y se mete. Bueno, y finalmente, dentro del orden Diptera, tenemos la mosca de la cebolla, que también es una delia antigua, y esta es específica de, ¿cómo se lo dice? De la bulbácea. Cebolla y ajo, cebollín. ¿Ok? La diferencia es el cultivo hospedero hacen exactamente lo mismo. Destruyen, en este caso, destruyen directamente el bulbo. Ahí vemos la larva, apoda, ¿cierto? Y ahí está la cabeza. Fíjense, penetra
y comienza a alimentarse de la zona donde está el meristema. Profe, esa es bastante común que aparezca, porque a mí me ha aparecido yo preparando un jugo. Sí. Sí, es súper común porque como uno saca el bulbo, no sabe lo que está dentro. Y lo que puede pasar es que esté llena de larvas al centro alimentándose. Y uno compró, uno va a la feria y le dice, no sé cuánto, 5, échame 5. Y uno no la toca, generalmente hay que tocarla para que esté durita. Pero a mí también me ha pasado que la semana pasada tuve que botar como 5 por lo mismo, porque estaban con el daño. ¿Delia cuánto es esta? Delia antigua. 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 ¿Y se pierde toda la cebolla? ¿Cómo? ¿Se pierde toda la cebolla? Sí, se pierde toda la cebolla porque por lo general, bueno, está la perforación, que se veía ahí recién, la perforación, pero por esa misma galería entran después los otros patógenos, generalmente erguinia. Por lo general cuando tienes desarrollo de erguinia en tu casa, es porque lo más común es que haya sido dañada primero en campo por esta delia, que le dejó la perforación, entró la bacteria y en tu casa se empezó a desarrollar. Con las condiciones ambientales, oscuridad, ¿cierto? Temperaturas ricas, 23, 24 grados, más humedad relativa, perfecto para el desarrollo de las bacterias y de otros hongos. Por lo tanto, ayer justamente hablábamos con Martín y hablábamos de cómo uno ya aprende cuáles son los olores, ¿cierto? Cuando, no sé si ustedes ya saben reconocer el olor de un penicillium. Porque es horrible, uno antes yo entro a la cocina y digo, penicillium, penicillium. Los retos. Tomen un limón con penicillium. Huélanlo. Y después van a entrar a su cocina a decir, Pero eso limones con penicillium. huele a curazao el limón. Ojalá hubiera asado. Pero curazao. Es como, uy, y es típico de penicillium. Huelan un limón, huélanlo. Y le va a quedar aquí y van a decir penicillium. Yo de repente me da rabia porque entro mi esposo va y dice, voy a buscar limón. Y va a la cocina a sacar limón. Y al lado hay uno que está verde, como... Y lo deja ahí. Y no lo ve, como que lo deja ahí. Y yo dice, no lo vi. Y yo le digo, pero sí hay que olerlo. Y yo entro y digo, ay, huele con penicillium. No, amor. Y sacó el de al lado y estaba lleno de penicillium. Huélalo. Los retos a que hagan. Se van a encontrar y después me van a decir, profesor, lo reconocí. Sí, es penicillium. Huélelo. Bueno, al profesor, ¿por qué hablamos? Porque el profesor Bataglia me decía que para él, me decía penicillium por sobre todas las cosas, porque sí, créanme, que es un olor así que es súper característico. Y el de erguinia, que es la que destruye, Erwinia carotovora, que es una bacteria, se llama es de una pudrición hedionda. Hedionda. Esa es una cuestión pero asquerosa. ¿Y por qué me decía? Porque vino un profesor en la universidad y, imagínense, espárragos, que ya son hediondos, ¿cierto? El olor a espárrago, ¿cierto? Cuando uno cocina espárrago. Y más encima con erwinia. Y el profesor le dijo, huela, aprenda a oler. Y le robaba a olerlo así, y el profesor le dice, ¡oh! Y le dio nunca más en la vida se olvidó del olor a erwinia. Entonces, él entra a cualquier lugar y dice, erwinia. Mi despensa están las cebollas, los limones, las papas. Entonces, cuando hay un olor, digo, penicillium, ya sé dónde ir. Y después erwinia. ¿Por qué? Porque las cebollas, generalmente ahí está la entrada, miren. Ahí está la galería. Y por lo tanto, entra y pudre los patógenos secundarios. ¿Ok? Destruyen. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo lo vemos en la parte aérea? Pero profe, ¿cómo sé
cebolla está dañada o no, si mi cultivo está siendo atacado. Claro, la cebolla está en el suelo, Se seca, pierde vigor. pero fíjense lo que hace. Corta el meristema. Aquí está el meristema. Por lo tanto, cuando ustedes vean que en su parte aérea las plantas empiezan a marchitarse y colapsar finalmente, acá hay una planta sana, completamente sana, su hoja erguida, ¿cierto? Verde completamente. Las dos de al lado, esta ya está seca y esta está por morir. ¿Qué está pasando? Acá también está seca. Algo está atacando La raíz. al bulbo. Por lo tanto, tengo que ir, escarbar, sacar lo que quede del bulbo y ver qué es lo que puede estar atacando a mi cultivo. Fíjense ahí al frente, planta sana, sana, muerta, 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 eso es por morir. Y acá pasa exactamente lo mismo. Hay una plaga que está afectando, en este caso, nuevamente el estado de larva y es la destrucción del bulbo. Ahí ya nada que hacer ahí. Nada que hacer, no tenemos ni una posibilidad. Por eso cuando el productor cosecha y la cebolla está más o menos sana, llega y la mete ahí en el saco donde la vende. El problema es que después se pudre en tu despensa, ya, o en tu estado de Esto es Diptera. Ahí está el esquema de los daños y de cada una de estas. Recuerden, esto es Delia, el género, y estas dos son Lirio Misa. Súper sencillo, Lirio Misa y Delias. Las liriomisas atacan la parte aérea, Delia ataca el suelo. ¿Ok? Ahí está un poco la diferencia entre estas especies de dípteros. Vamos con Tizanoptera. Tizanoptera. ¿Qué características tiene el orden Tizanoptera? Muy bien, ¿cierto? El nombre es alas con lecos. Metamorfosis. Paurometábolo, muy bien, ¿cierto? Paurometábolo, que es en este caso huevo, ninfas, adultos. Tiene un estado acá, pero no lo voy a complicar, hay un estado aquí, pero quedémonos que son huevos, larvas, huevos, ninfas y adultos. ¿Qué aparato bucal tiene? Raspador, chupador. ¿Quién tiene el raspador, chupador? Sí, pero ¿qué estado tiene el raspador, chupador? El adulto. Y las ninfas, pues. Es un paurometábolo. Los paurometábolos, las ninfas y los adultos tienen el mismo aparato bucal. Por lo tanto, en este caso, tanto ninfas como adultos tienen aparato bucal raspador, chupador, por lo tanto son las que generan el daño. Ninfas y adultos son los que generan el daño. Vamos a ver 3 trips. Trips de la cebolla, trips de California y trips del palto, para ver 3 tipos de cultivos que pueden estar siendo atacados. Pero vamos a ver los daños en general, porque son súper generales. El primer daño es lo que nosotros llamamos plateado. Plateado en hojas y en frutos. ¿Ya? Plateado en hojas y en frutos. Recuerden que raspa la superficie de las hojas o raspa la superficie del fruto. El segundo daño, por lo general, es lo que nosotros conocemos como raset. El raset es una herida. Es una herida, la cicatriz. Cicatriz, ¿sí? ¿Son de los 3 trips? Sí, daños generales, sí. Que van a encontrar siempre, en los 3 trips van a encontrar exactamente lo mismo. Un plateado, ya sea en hoja y en fruto, raset, que es una cicatriz.
Y ahora de ahí vamos a ir viendo daños específicos para cada uno, pero con estos dos daños son los generales de los TRIPS. TRIPS de la cebolla, TRIPS tabaci. Este es una especie adulto con alas, ninfas sin alas, ¿cierto? Dijimos que solo los adultos presentaban alas. En este caso, bueno, los hospederos primarios son obviamente la cebolla, las bulbáceas, pero la verdad es que la podemos encontrar en múltiples cultivos. En este caso, el daño de esta especie es, como ya decíamos, plateado en hojas. Fíjense que la lámina foliar se ve plateada. ¿Por qué? Porque daña, ¿cierto?, las capas de la epidermis y succiona el contenido celular. Con ello saca la clorofila, por lo tanto las hojas, esas células quedan vacías, entra aire y se ven plateadas. Ahí ustedes pueden ver las ninfas de ¿por qué sé que es ninfa? Porque no tienen alas. Si tuvieran alas serían adultos. Las hojas de la cebolla, fíjense, completamente plateadas, y eso lo que hace es bajar la capacidad fotosintética. Aquí sí que hay una disminución muy importante de la capacidad fotosintética, porque obviamente esas células murieron y comenzamos a tener una menor capacidad fotosintética. Cuando ataca, por ejemplo, al espárrago, eso ya produce una pérdida del producto porque es estético. El daño es solo estético, no cambia las características organolépticas del cultivo, sino que es estético. El espárrago debe ser verdecito, ¿cierto?, completamente verde, uniforme. ¿Y qué es lo que nos sucede? Que si ya atacan los espárragos al turión, el turión es lo que nos comemos de un espárrago, ¿cierto?, que es el tallo, eso se descarta, porque después posiblemente se necrotiza. Así que hay un esto, y lo importante es vector de virus. Es uno de los pocos TRIPS que es vector de virosis. Los demás no son vector de virosis. ¿Cuál es el problema? Recuerden, de este daño del plateado es la disminución de la capacidad fotosintética. Ese es el daño acá, sobre todo en este. ¿Por qué es tan importante? Porque si hablamos del TRIPS de la cebolla y su principal hospedero son las bulbáceas, necesito tener máxima capacidad fotosintética para llenar el bulbo, porque son órganos de almacenamiento y reserva. Por lo tanto, si esta lámina foliar ve disminuida en un 50% su capacidad fotosintética, quiere decir que los bulbos van a ser 50% más pequeños, que es lo que sería en ausencia del TRIPS. Capacidad fotosintética. El plateado de hojas me lleva, voy a hacer acá una flecha, el plateado en hojas me dice que hay una disminución en la capacidad de la fotosíntesis. El plateado en frutos me lleva al rechazo de la exportación de los frutos. Solo estético, visual, lo que estamos viendo por fuera. Eso nos va a pasar en los distintos tipos de daños asociados al plateado. Bueno, y el RASET, que se da también en los frutos, el RASET es en fruto, también me lleva al rechazo de la exportación. En este caso, TRIPS tabaci, además de hacer esto plateado y RASET, va a traer consigo de ser vector de virosis en tomate, que es una de las enfermedades más importantes que tiene el tomate. TRIPS de ¿Cómo? El mosaico es un síntoma de la virosis. Sí. Sí. TRIPS de California es el que encontramos en Pirque, ¿se acuerdan? El de las flores azules. ¿Sí?
que lo buscamos después y hicimos el daño con las flores de petunia, con los pétalos de la petunia, ¿se acuerdan? ¿Cierto? La encontramos en la galega y nos golpeamos en la mano y después la capturamos y después fuimos al invernadero, sacamos flores de petunia y ahí estaba el daño. ¿Cuál daño? El plateado, la decoloración, ¿cierto? Este es el TRIPS más importante que tenemos en el país. El TRIPS lejos, el TRIPS más importante, llega a Chile en el año 95 o se hace el primer avistamiento en el año 95, pero como ya nos pasa siempre, para que no crean que esto es algo puntual de los últimos años, sino que nos dimos cuenta, se dieron cuenta en ese tiempo de que este TRIPS llevaba muchos años en el país, porque cuando lo identifican ya era resistente a la mayoría de los ingredientes activos de los productos fitosanitarios. Entonces ya llevaba tantos años en el país sin darnos cuenta que ellos aplicaban insecticidas y cuando ya quieren controlarlo es resistente a la mayoría de los productos fitosanitarios del mercado. Así que llevamos muchos años y hoy, por sobre todas las cosas, créanme que es la plaga, una de las plagas en carozo, por ejemplo, más difíciles de controlar. En uva de mesa, más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque es resistente a todo lo que ustedes le apliquen. Ya, sencillamente por eso. Como les decía, carozo, nectarín, durazno, vid son los 3 hospederos más importantes. Este es el individuo, se reconoce, bueno, sus alas, ahí usted le ve las alas con flecos, pero se reconoce y se diferencia con el anterior porque el abdomen es como abejita. Claro, oscuro, claro, oscuro, claro, como bandeado. Es más chiquitita que la abeja. Es similar a la abeja, pero es diminuta. No, pero si no te acordás cuando lo vimos, No. era Dice así, era como un palito, así, una pelucita. Pero al Si lo distinguir, sacamos el filtro, si no lo vi yo, pero al distinguirlo volando se ve como una. No se ve. No eres ni capaz de verlo. Es más como un gato, es más pequeño que un grano de arena. Es como Ah, no lo chiquitito, mide Esa muerte de la semilla. 2 milímetros, entre 1,5 milímetros, 2 milímetros de Hay que verlo largo. con Y es como un palito. Ah, se ve grande porque. Sí, no, pero hay que verlo con el está telescopio. No, nunca lo voy a ver. No. Cuando lo vimos, ¿se acuerdan que eran como palitos que Fuera como si fuera muerte. Sí, chiquitito. Lo que pasa es que le digo que es como el abdomen de una abeja para decirle que es franjeado, ¿ya? Pero la verdad que no nos damos ni cuenta, a no ser que la miremos con una lupa. Está fenológico, ahí se dan cuenta que está franjeado. ¿Qué hace este niño? Bueno, aquí, además de lo que ya dijimos, que era el plateado en hoja y en hoja y frutos, el race, para este TRIPS se suma un daño que es muy importante en uva de mesa y que se llama halo spot. Halo spot o halo blanco. También lo pueden encontrar como las dos formas. Ese daño, lejos es uno de los daños más importantes en uva de mesa. ¿Qué es lo que es? Esto es la ovipostura. Es un daño por ovipostura. La hembra coloca los huevos en el fruto. Entonces, y lo coloca debajo de la cutícula. Por lo tanto, cuando el huevo coloca el huevo, se separa la cutícula y deja entrar aire y se ve blanco. Entonces, una valla con estas manchas blancas, nadie las quiere. Entonces hay que eliminarla. Nos pasa lo mismo en manzana, Granny Smith, muy importante en Granny Smith. Es muy importante ese halo blanco, es muy importante en las variedades verdes. Uva de mesa verde y manzana verde. ¿Pero por qué? Porque la otra se mimetiza, ¿no? Porque con el color se mimetiza un poco. Mira, aquí lo vamos a ver en la fotografía. Ahí tenemos plateado, ¿cierto? Plateado de coloración. Ahí ustedes ven cómo está completamente plateado el fruto, porque raspa, rompe las células, extrae los carotenos y quita el color. El plateado en las hojas, muy característico de una hoja más o menos sana y una hoja completamente dañada, completamente plateada. Y este es el Russell.
cuando está muy hambriento, hace un daño más que superficial y rompe un poquito más y se genera una cicatriz. Pero esta cicatriz es solo la cáscara, solamente la cáscara del fruto, no penetra internamente. Es como cuando nosotros nos hacemos, como que nos rozamos y se nos hace una pequeña cicatriz, una pequeña herida superficial. Cicatriza, es lo mismo que le pasa al fruto. La única diferencia es que nosotros renovamos nuestras células y después sale piel nueva. En el caso del fruto no es así que la cicatriz permanece hasta que ustedes o yo nos la comemos, porque este fruto no se va nunca. Estos 2 daños afectan la exportación, solo por la estética, no por la calidad organoléptica del producto. ¿Profesora, no hay ninguna especie que se alimente de los trips? Sí. ¿Cuál? Chrysopelma. ¿Cuál? Chrysopelma. Neuróptera. Acá tenemos entonces, ahí está el trips, puede atacar, fíjense cómo ya dejó, ataca desde la flor, por lo tanto cuando yo hago el tratamiento, lo que hago es ir a las flores, generalmente en cerezos, ahora que está uno de los cultivos principales, aplicamos en flor. ¿Por qué? Porque ya lo que hace es alimentarse del ovario de la flor, entonces cuando ya me doy cuenta el fruto ya está dañado. Cuando ya caen los pétalos y el fruto crece, ya el daño viene, pero desde que era flor. Así que hacemos el control muy tempranamente para este trips en floración. Y esto es lo que es el halo spot o halo blanco. Estos son puntos oscuros, es donde la hembra pinchó, rompió y colocó el huevo, incrustó el huevo. Nunca van a ver un huevo de trips, nunca, porque lo que hace es incrustarlo debajo de la cutícula, por lo tanto no hay huevos visibles. Pero lo que sí, el huevo separa la cutícula, levanta y esa zona se ve blanca. Esto no se puede exportar, en la uva de mesa es muy complejo porque no es que ataque una valla, sino que mientras más vallas ataque, más difícil es la limpieza en packing. Ojo, en packing. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de un halo spot en uva de mesa? Que se ralentiza la post cosecha, el trabajo de packing. Y un packing que de repente me dice, yo estoy produciendo o produzco diariamente 3.000 cajas, cuando hay un ataque fuerte de la uva de mesa por trips, generalmente baja a 1.500 a 2.000 cajas, porque las señoras tienen que limpiar más ese racimo. Se dan cuenta que las variedades rojas o más oscuras, esto como que pasa un poco desapercibido. Por lo tanto, ¿dónde es mucho más importante? En la Granny Smith y en todas las variedades de uva de mesa verdes. Bueno, y finalmente el trips del palto, Heliotrips harmonoidalis. Este es una especie que, como el nombre lo dice, trips del palto, que afecta al palto. Esta es una especie en donde solo existen hembras, es mucho más grande que los otros. Esta es una especie bastante grande, con un chanchito blanco más o menos podría ser. A diferencia de los otros que es pequeñísimo, este es una especie más grande que la puedo observar muy fácilmente sin necesidad de lupa, y además que la hembra es negra, completamente todo el cuerpo, cabeza, tórax y abdomen completamente negros, pero las antenas, las patas y las alas blancas. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque existe otro trips que se llama, y que lo vimos el otro día en las flores amarillas, ¿se acuerdan que yo y eran negritos? ¿Se acuerdan? Ya, ese se llama trips de las flores. Ese no hace nada, no es dañino, pero tienden a confundirlo mucho con esto. Una vez yo fui a un campo en Vicuña y me llaman y me dicen, Francia, tienen que venir porque encontramos 250 trips en una planta, y era una plantación nueva. Entonces dije, 250 trips, ¿cómo
¿Cómo pudieron contar los trips? ¡Qué raro! ¿Cómo? Sí, imagínense esta cosa tan chica, como que ¿cómo los contaron? Y entonces, y mientras iba para camino, entonces le digo, pero a ver, cuéntame, ¿qué hiciste al monitor? No, lo que pasa es que, ¿dónde estaban? En las flores. Ya, no es trips del parto, porque el trips del parto no ataca la flor. Es que estaba lleno, claro, porque hay polen y el trips de las flores se alimentan del polen y el néctar. Entonces estaban en las flores, pero era el trips de las flores quien no hace nada. Ya, así que ojo con este. Ataca hojas y frutos. Hojas y frutos. En las hojas, plateado. En el fruto, plateado. En el fruto, rasset. Por lo tanto, es una especie muy compleja para nosotros en parto, porque yo quiero ver. ¿De qué color tiene la palta cuando yo la cosecho para exportación? ¿De qué color es la palta? Verde. Verde. Para la exportación es verde. ¿Cierto? Verde. Por lo tanto, si esta plaga me ataca, el rasset hace que quede completamente descartada para la exportación. Solamente en la exportación del parto me aceptan 2 pulgadas cuadradas de rasset. Por lo tanto, si tengo un ataque severo a esta especie, muero. Como este. Verde, ¿cierto? Verde. Y están completamente necrosadas, raseteadas. Afecta la calidad de esa. Si yo parto esta palta y la quiero comer, ¿ha perdido alguna característica rica de la palta? No. Nada. Es solo la cáscara. Solo la cáscara. Yo la parto y por eso me da mucha rabia, porque cuando ustedes van y compran esta palta, así como la ven, y les cobran 7.000 pesos el kilo, usted dice, ¿por qué te va a pagar 7.000 pesos por esta palta si al productor le están pagando 1.000 pesos porque no la pudo exportar? Que no sabemos. Los intermediarios. Esta palta está igual de rica que la otra palta, pero estéticamente no se puede exportar. Solo es eso. Pero la podemos vender en el supermercado. Ojo, si la venden en el supermercado, que uno pensaría que una palta así raseteada, la verdad que no se puede vender en supermercado. Sí se vende en supermercado raseteada y o con distintos niveles de daños en sus como alvéolos. Esto es lo que hace, raspa estos alvéolos, entonces esto lo seca y lo aplana. Entonces van a quedar con esa característica. Hay hemorroidalis. ¿Por qué hay hemorroidalis? Aquí viene la historia. Que necesito mucha atención. Mucha atención con lo que les voy a contar. El parto tiene 2 grandes plagas. 2. Bueno, 2 grandes plagas que son las que quiero comparar. El trips del parto y la arañita roja del parto. ¿Cómo? Sí, igual, sí. Ambas provocan este mismo daño. Bronceado foliar. Punteado clorótico, bronceado foliar. Entonces, primero el trips del parto es un plateado que se transforma en un bronceado foliar. Cuando hablamos de bronceado es necrosis, ¿cierto? Color de necrosis. La arañita comienza con un punteado clorótico
amarillo, punteado clorótico y termina en un bronceado foliar, igual. Entonces cuando yo puedo ver una lámina de palto, miro la lámina y terminan igual, bronceadas las dos. Ya sea por el TRIPS o sea por la arañita. Pero entonces, ¿cómo reconozco? Porque cuando yo empecé a trabajar en palto en el año 2003, yo hacía mis capacitaciones, trabajaba en Agricom y me dijeron, tienen que empezar a hacer capacitaciones a todos los productores de nuestra empresa. ¿Ok? Yo me paré mi presentación y me fui a la planta y le dije, ¿cuáles son las plagas que ustedes recepcionan y tal los rechazó? Entonces, entre todas, TRIPS del palto. Entonces, en mi presentación estaba el TRIPS del palto. Cuando llego a las presentaciones, empiezo a ir desde la zona desde la sexta región hasta la cuarta región haciendo las presentaciones. Llegaba esta plaga y todo el mundo me miraba así como, ¿qué es eso? Nosotros no tenemos esta plaga. Y todo, les prometo, 95% de los productores me decían, yo no tengo esa plaga. Así como, qué bueno que no la tengo. Yo le decía, pero ¿cómo puede ser que no tengan el TRIPS del palto si yo miro los reportes de la planta y existe TRIPS del palto? Y los rechazos y todo el descarte mayoritariamente es por TRIPS del palto. No lo tenemos. Entonces, ¿cuál fue? Entonces les dije a ellos, ustedes se dieron cuenta que esta plaga hemorroidalis tiene como una hemorroide. Este es el ano. Acá está el ano, ahí está la cabeza, ahí está el ano. Entonces ellos en el ano tienen una gotita de feca. Comen y la gotita va creciendo. ¡Tup, tup! Entonces cuando ya la gotita es muy grande, cae. Y ustedes tienen estas manchas que después se... Entonces cuando es TRIPS, ustedes pasan la mano y van a quedar con las fecas en la mano. Ustedes pasan la mano, ya sea en el fruto o en la hoja, y le va a quedar llena de como arenitas, como las que vimos en el práctico del mar. Cuando es arañita, ustedes pasan la mano y sale limpia. O la van a mirar y van a ver estas fecas que están ahí como alquitrán, como manchitas como alquitrinosas, que es la feca de este TRIPS. Por eso se llama Heliothrips hemorroidalis. Heliothrips con una especie de hemorroide. ¿Ah? Y eso es lo que es la feca que dejan caer y que después ustedes la ven como esos puntitos que ven ahí. Entonces ustedes le pasan la mano a eso y salen con las fecas en la mano. El TRIPS, si le pasan la mano acá en esta zona, le pasan la mano y va a quedar llena de las fecas también en la mano. TRIPS con fecas, fíjense la hoja, todos esos como puntitos que ven son todas las fecas de este Heliothrips, que es la característica de este insecto. Profesora, ¿este único TRIPS qué proceso hacen ahí? ¿Como esa mancha que uno la toca y se queda en el dedo? Nosotros también, pero mucha menos cantidad, no andan con la gotita, sino que defecan y la tienen, pero acá es donde yo necesito que sí, a donde los otros no tienen ninguna confusión con los daños, pero en este sí tienes la confusión porque el daño es exactamente el mismo, bronceado foliar. Entonces, ¿qué les pasaba a los productores? Entonces, cuando les digo esto, se van a su huerto y empiezan a pasarle la mano. ¿Y qué creen ustedes que se dieron cuenta? Que tenían TRIPS. Y ahora ya no era el 95% que no tenía TRIPS, sino que era el 95% que tenía TRIPS. ¿Y el TRIPS qué es? ¿Qué clase? ¿Clase? Insecta. Muchas gracias, Pablo. Insecta. La arañita, ¿qué clase es? Arácnida. ¿Con qué se controlan los insectos? Con insecticida. ¿Con qué se atacan los arácnidos? ¿Con qué? Con fuego. ¿Con qué se controla un arácnido? ¿Una araña? Plaguicida. Ray, Catacardini, ¿matarañas? No. ¿Cómo se matan? Con
Con acaricida. Ya, son ácaros, por lo tanto son acaricidas. Por lo tanto, si usted quiere matar un insecto con acaricida, ¿cree que lo va a hacer? No. Jamás. Si usted quiere matar un ácaro y le aplica un insecticida, ¿lo va a matar? No. No, por eso esta plaga se empezó a multiplicar en el país, porque lo que hacían los productores, mirando el daño, decían: tengo araña. Ya aplicaban la acaricida y la plaga seguía aumentando. ¿Por qué? Porque no lo iban a matar nunca. Porque estaban ocupando la alternativa que no era la recomendada. Ok, vamos a quedar aquí, nos quedan solamente los ácaros, que los terminamos el próximo para no apurarnos mucho, nos quedan 10 minutos. Así que esto es Diptera Tisanoptera, ¿ok? Nos vemos el lunes. El lunes nos vemos, ¿ok? Vamos a estar viendo plagas de